pasada. Así que, bienvenido economista y conversemos pues de lo que íbamos a conversar desde la semana pasada como le invitamos. Gracias, aquí estamos. Economista, bueno, usted presentó en estos días los resultados del primer trimestre, los resultados económicos del primer trimestre de este año. Revisemos las cifras. Claro, mire, Janet, primero le agradezco la entrevista. Segundo, el momento que el señor Rodas quiera debatir, hay varios ministros que saben del tema, que conocemos el índice de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, que conocemos los índices de pobreza, que podemos debatir con cifras reales y no con afirmaciones subjetivas. Porque eso de que un país que es corrupto, yo diría, analicemos el desempeño del propio hermano del ministro Rodas cuando fue ministro y veamos qué tipo de desempeño tuvo. ¿Con los pativideos? ¿No? Veamos el desempeño. El lío de los pativideos. No, ¿en qué ha quedado? Yo le estoy hablando de cuando fue ministro, época de Palacio. No estoy hablando de los pativideos. El mayor escándalo del hermano del señor Rodas fue el de los pativideos. Y el desempeño cuando fue ministro. Entonces, no hablemos si no tenemos todos los datos suficientes. Pero yo pienso que hay varias personas que le pueden responder. No le va a responder el presidente. O sea, pero economista, ¿por qué no? Porque hay varios ministros. Es el que digamos, pone a tema de discusión, y no serían los ministros los que deberían haber salido a debatir y descalificar. El momento que yo le acepto a usted esta entrevista es porque estamos saliendo a debatir, porque no escondemos nada, porque tenemos todo el soporte técnico, todo el soporte profesional para demostrar los datos que decimos. Pero ¿a usted le parece que un país puede ser rico cuando sigue habiendo índices de corrupción? No me parece, pero lo que no me parece tampoco, lo que no me parece tampoco es que se afirme que sigue siendo un país corrupto. ¿No es? Yo digo que no. Yo digo que no porque, ¿Usted es leyó un por si sí contra acaso un una no. carta que publicó esta semana la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción? Claro que leí. El señor Elmer Flores es partícipe de todos los seminarios y talleres del gobierno en tema de construcción. De todos. ¿Y de corrupción también? De construcción. Y entonces yo digo, ¿cómo así se va a quejar afuera si cuando está adentro diciendo que todo va maravillosamente? O sea, ¿qué busca? ¿En qué estamos? Corrupción también es utilizar mal la palabra. Corrupción también es utilizar mal los medios a los que se tienen acceso. Entonces yo digo, debatamos claramente, transparentemente, con los datos y profesionalmente. Bueno, vamos entonces a los resultados presentados por usted. Encantado. Mire, lo que nosotros decimos es que hemos tenido un desempeño extraordinario, porque hemos crecido en el 8.6% anual, que aquí lo quiero mostrar, ¿verdad? Es este pico rojo de aquí, que en otras épocas del país también se ha crecido. Por ejemplo, en la época de Lucio Gutiérrez tuvimos un crecimiento alto, pero en esa ocasión fue basado no en el sector no petrolero como ahora, sino en el sector petrolero. La diferencia es que hoy se sustenta en el sector no petrolero, por tanto, esto nos parece importante resaltar. Inversión privada, empleo, producción, consumo de los hogares. ¿Qué áreas del sector no petrolero son los que registran? Mire, acá tengo, es una gran cantidad de áreas, pero le voy a nombrar las más importantes. Acá tenemos, por ejemplo, el sector manufacturero creciendo en el 7%. El sector del comercio al mayoreo y al detalle, 6,32%. El sector del transporte, 4,74%. El sector de la construcción, 17,45%. El sector de la pesca, 7,62% y así. Entonces, esto nos parece importante porque quiere decir que esta economía ha podido responder a una política económica que nosotros consideremos adecuada. Porque hemos logrado, en medio de una crisis internacional, generar crecimiento basado en factores internos, domésticos, donde las condiciones de vida de la gente se ponen en primer plano. ¿Qué otros factores se presenta? ¿Qué otros índices? El crecimiento de la inversión. 16.7%, aquí tenemos la gráfica, ¿no? 16.7% del crecimiento de la inversión, 10.8% de crecimiento de las exportaciones. ¿16.7% significa cuánto en millones de dólares? Mire, en términos del PIB significa el 13%, poniéndole al Ecuador en uno de los países de mayor crecimiento en términos de inversión, o sea, de lo que los economistas llamamos formación bruta de capital fijo en América Latina. Pero más importante que eso, ¿en qué hemos invertido? Exacto, una cosa, pero esa inversión incide más por la inversión interna que se ha hecho en el sector público, en el sector social. Sí, así Habla es. de esa, no de la inversión extranjera. No, hablamos de las dos, y eso quiero aclararlo. Mire, en términos de la inversión pública, aquí están las cifras, no sé si la Cámara me puede ayudar. Educación y cultura, época del gobierno del presidente Correa, mire cómo da el salto. Gobiernos anteriores, gobierno de Correa. Gobiernos anteriores en salud, gobierno de Correa. Desarrollo agropecuario, gobiernos anteriores, gobierno de Correa. Transporte y comunicación, gobiernos anteriores, gobierno de Correa. Un salto inmenso.
Esto yo lo he hecho verificar también con el Banco Central, con las cifras que se pueden estimar de cuánto corresponde a inversión privada y cuánto a pública. Todavía no hay cómo estimarlo de esa manera, pero tenemos un indicador que nos dice que el 45% del incremento de la inversión es pública y el 55% es privada. O sea, no es cierto que solo se ha sustentado en inversión pública. Y en el caso de que lo hubiera hecho, la inversión pública se contrata con el sector privado, porque los proveedores del Estado son las empresas privadas. De todas maneras, pues se sigue analizando, digamos, comparando al Ecuador con otros países, hablando, por ejemplo, tanto de la inversión pública como de la inversión privada. Digamos, en inversión pública llevamos una ventaja frente a otros países de nuestra región que es bastante notable. Si tuviéramos un cuadrito, también podríamos notarlo de la misma manera. Pero en cambio, en inversión extranjera, el cuadrito sería al revés. El Ecuador estaría abajo y países como Colombia, Perú, tendrían una ventaja sobre nosotros muy notable. Eso tampoco se puede negar. Absolutamente no, y no tenemos por qué hacerlo. Mire, en ocasiones anteriores de la vida nacional, no he tenido el cuadrito comparativo con América Latina, pero en ocasiones anteriores de la vida nacional, el Ecuador ha tenido grandes flujos de inversión extranjera. El punto es, ¿para qué le sirve la inversión extranjera? No toda inversión extranjera es buena. Mire, en los años 2000, inicios, teníamos una gran inversión extranjera en el petróleo. Pero, ¿qué pasaba? Esa inversión venía, explotaba el petróleo y se llevaba el 82% en algunos contratos del excedente petrolero. Y nos dejaba a la sociedad ecuatoriana el 18%. O sea, había gran inversión, pero se llevaban la riqueza nacional. Esa inversión no queremos. No hemos todavía dado un gran salto, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Perú, de atraer inversión a sectores privados. Porque las leyes en el Ecuador también han cambiado, hay una enorme protección a los trabajadores, hay una gran cantidad de impuestos que hay que pagar, y entonces algunos inversionistas siguen buscando paraísos laborales donde no se pague bien a los trabajadores y paraísos fiscales donde no se pague bien al Estado. Hablemos del crecimiento de las exportaciones. Claro, economista, usted también presenta un cuadro en donde hay un repunte en este primer trimestre del año, pequeño todavía, pero digamos que esperamos que continúe esa tendencia hacia arriba que viene teniendo desde finales del 2008, ¿correcto? Así es. ¿Cuáles son los resultados en exportaciones? Mire, nosotros tenemos aquí un cuadro evolutivo de las exportaciones. La línea roja marca el periodo del 2000 para acá y lo ponemos del 2000 para acá porque es el año de la dolarización. Y mire, paradójicamente, conforme se dio la dolarización del Ecuador, todo lo que está por debajo de la línea, esto que es para abajo, son las exportaciones no petroleras, las importaciones no petroleras. Mire cómo han crecido. Frente a lo que es amarillo, que son las importaciones, incluyendo las importaciones de petróleo. Eso ha hecho que... ¿Importaciones o exportaciones? Exportaciones. Lo amarillo las exportaciones, lo azul las importaciones. Okay. El balance es lo rojo. Fíjese usted cómo a lo largo del periodo del 2000 para acá hemos tenido un balance o escasamente negativo o escasamente positivo. Esto es la estructura de la economía ecuatoriana. Esto no se puede cambiar en 4 años. Esto implica un esfuerzo público y privado muchísimo más fuerte. Ahora, digamos que ahí todavía las exportaciones son un factor importantísimo de la economía nacional. Si bien usted dice que han crecido los sectores no petroleros, debería también ir a la par el crecimiento de esas exportaciones no petroleras. Pero exacto. Han crecido, pero no como quisiéramos. Ahora, si usted enfoca acá, esta línea para abajo azul son las importaciones totales en el año 2008. ¿Superan a las exportaciones todavía? Importaciones totales, ¿no? Superan a las exportaciones, no, perdón, están menor que las importaciones porque lo rojo es lo positivo. Pero mire usted, el efecto de política económica hizo que decrezcan las importaciones. O sea, aquí tuvimos un desempeño en medio de la crisis que en vez de ser devastador que pudo haber sido, por efectos de política económica nos dio un buen resultado. Pero esa política era la de prohibir las importaciones, era parte de esa política, ¿a eso se refiere? Claro, es la política de evitar que se nos caiga la balanza. Mire, aquí está. Si nosotros hubiéramos permitido el mismo nivel, se nos hubiera caído la balanza y probablemente la dolarización. Ahora, estuve conversando en estos días, preparándome para esta entrevista, con algunos sectores exportadores del país que manifiestan lo siguiente: si bien, digamos, las exportaciones han crecido en dólares, no lo han hecho en volumen. Es decir, hoy los exportadores venden menos pero más caro. Mire, ¿cómo lo analiza usted? Escuché esas afirmaciones y tengo acá los datos de crecimiento de la exportación en términos constantes. O sea, en precios constantes, de manera que el factor precio no incida. Y acá tenemos el gráfico. Mire, este es el crecimiento de las exportaciones en precios constantes.
Lo cual quiere decir que no se debe la exportación solo a mejoramientos de precio, sino también a mejoramientos de volumen. O sea, ¿este cuadrito pertenece a volumen? Este cuadrito es precio constante, exactamente. Igual hay un no es pequeño exactamente igual, no es exactamente igual a volumen, pero cuando usted utiliza el precio constante, puede comparar precios del año 2000 con precios actuales. De manera que podría ser un proxy, como decimos también los quicuyos, del volumen. ¿Cómo se puede analizar? Digamos, si bien son alentadores los resultados presentados por usted, pero un trimestre no dicta lo que en un año puede suceder. Así es. ¿Cuándo podríamos empezar a cantar victoria? Es decir, ¿cuántos de estos trimestres deberíamos tener para realmente decir que hay una política económica que está surtiendo efecto? Al menos a lo largo de un año. Y en eso tiene usted toda la razón. Nosotros podemos anunciar estos buenos datos, como anunciamos los datos que no fueron tan buenos. En el año 2009 el Ecuador tuvo un crecimiento del 0,37%. Claro, frente a otros países, y se pueden decir es el consuelo del gobierno, fue un desempeño relativamente adecuado, porque hubo países en la región que disminuyeron. Nosotros no disminuimos, pero no crecimos. Pero que queremos destacar en esta ocasión que hemos dado un gran salto. Si esto se mantuviera, al menos el siguiente trimestre, o sea, el primer semestre del año 2011, podríamos decir este año ha sido un buen año. No hemos todavía cambiado la previsión del crecimiento. El Banco Central ha previsto para el año 2011 un crecimiento del 5.06%. No hemos cambiado todavía la previsión hasta ver qué pasa en el segundo semestre del 2011. Usted también presentó algunas cifras sobre crecimiento económico y también sobre desempleo. Y en eso también generó un debate en medio de distintos sectores. Por ejemplo, hoy el editorial del diario Hoy coincide, ¿no? Y lo voy a leer porque coincide con el análisis también que he conversado con distintos analistas de distintas tendencias, por cierto. Pero en resumen lo que dice es que el desempleo cae, pero también cae la población económicamente activa. Entonces es como una rebaja falsa. Si es que fuera que la población económicamente activa sube y el desempleo cae, entonces estaría también obedeciendo a una política con buenos resultados en desempleo. Pero si la población económicamente activa cae, entonces no hay un resultado positivo a la final. Veo que usted se ha preparado muy bien. Mire, con mucho gusto le contesto esto. Lastimosamente el Banco Central no genera las cifras de empleo. De manera tal que yo no estoy exactamente al tanto de cómo calcula la metodología del INEC. El día de ayer en un programa de debate con Pablo Lucio Paredes, Byron Villasís, el director del INEC, se comunicó con el programa y explicó a qué se debe esta caída en cifras absolutas. Él dijo que se debía a un aumento de la matrícula escolar. Hay que aclararle a la ciudadanía que la población en edad de trabajar en el Ecuador es calculada a partir de los 10 años de edad, igual que en otros países de la región. La población económicamente activa es aquella que se incorpora a la búsqueda de trabajo o al trabajo directamente en un periodo determinado de tiempo. Explicó a qué se debe esta caída absoluta. Sin embargo, de eso lo reconocemos. Yo le sugiero que le invite al señor Villasís para que pueda explicar adecuadamente. Sin embargo, de eso yo quiero mostrar las cifras en términos porcentuales. Sí. Mire, acá tenemos marzo del 2010, acá tenemos marzo del 2011. Marzo del 2010, 51.3%, que es este plomo de aquí, de subempleo. Marzo del 2011, 50%. Ha bajado subempleo, ha bajado. Marzo del 2010, 37.8% de ocupación plena. Marzo del 2011, 41.2% de ocupación plena. O sea, hemos mejorado cifras. Y cuando nos vamos al detalle, pidiendo, por ejemplo, explicación al Seguro Social de qué ha pasado con población afiliada, vemos que, por ejemplo, se han aumentado 150.000 empleos formales. Entonces, ¿Pero son de la empresa privada o del pública? Son de la empresa privada y de la empresa pública, porque el IES contabiliza los dos. Son buenas cifras. Sí. O sea, no son las óptimas, no son las que quisiéramos. Nosotros quisiéramos tener un país sin desempleo, quisiéramos tener un país en el cual los jóvenes pudieran salir de la universidad y encontrar empleo, pero son las mejores cifras posibles en medio de una